Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Ruta Innovar, el sonido de la innovación pública. En este podcast hablamos cada semana con expertos sobre todo lo que está pasando en innovación pública en el mundo, con un foco especial en América Latina. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. También soy directora académica del Diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública que dictamos en conjunto con el TEC de Monterrey. Estamos muy contentos de compartir con ustedes en esta segunda temporada de Ruta Innovar. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirnos al correo electrónico govlab@uai.cl. Este episodio estará enfocado en las tendencias en ciberseguridad y sus implicancias para el uso de datos en el sector público. Para eso nos acompaña hoy Carolina Pizarro Díaz, actual directora de ciberseguridad en la empresa NTT Data Europe y LATAM y miembro de la junta directiva de la Fundación NTT. Es máster en Dirección Comercial y Marketing de la Universidad Autónoma de Barcelona e ingeniera comercial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Carolina ha trabajado en el sector público y privado en estas materias y ha recibido varios reconocimientos como mujer destacada en ciberseguridad. Bienvenida, ¿cómo estás, Carolina? Muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. Me alegro. Bueno, como les comentaba a los auditores, vamos a dedicar este capítulo a las tendencias en ciberseguridad y qué es lo que esto significa para el uso intensivo de datos que estamos empezando a ver, ¿no es cierto?, en el sector público. Y para comenzar, me gustaría pedirte si puedes definir brevemente qué entendemos por ciberseguridad y por qué es importante para el uso de datos en el sector público. A ver, María Paz, mira, nosotros siempre mucho hablamos de ciberseguridad y lo hemos asociado a las empresas. Ciberseguridad está comprendida dentro de la seguridad de la información, que tiene que ver tanto en la parte digital como física, pero su objetivo principal es proteger la información digital en los sistemas interconectados. Finalmente, en este mundo digital que hoy día vivimos, pero hoy día la ciberseguridad toma una relevancia como consecuencia de toda esta transformación digital que estamos viviendo, impulsada por, obviamente, la adopción global de Internet que hemos tenido en nuestras vidas, tanto en el ámbito personal como empresarial. Hemos visto que tuvimos una transformación, una inserción digital acelerada con efecto del COVID y finalmente el trabajo, el teletrabajo y todo esto nos ha impulsado a que cada vez más personas que incluso no utilizaban mucho Internet, personas adultos mayores, más los niños, las clases, las clases por virtuales también han hecho que utilicemos mucho más Internet y esto obviamente tiene que ver con la ciberseguridad. Porque obviamente cualquier dispositivo que esté conectado en Internet tiene un riesgo. Entonces, para cuando hablamos de ciberseguridad, nos referimos al enfoque y las acciones asociadas para proteger confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y activos utilizados finalmente en este ciberespacio que llamamos. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, también tenemos las ventajas que tienen que ver con la posibilidad, porque así como hay ciberseguridad, es por algo. La ciberseguridad es porque cada día aumentan más los ciberataques, no solamente a las empresas, sino también a las personas. Hoy día vemos que cada día más sufrimos alguna vulnerabilidad, o que nos roban las tarjetas, las coordenadas, o que nos hackean el WhatsApp. El phishing es algo, una amenaza constante. Pero ya también tenemos a la otra parte que son a las empresas, que son los ransomware. Y yo creo que hasta hace poco tiempo tenía muy asociados los ataques de ciberseguridad, primero que todo, que pasaban en otros lados, pasaban en otra parte del mundo y acá en Chile no nos iba a pasar. Y también lo asociábamos mucho a delitos bancarios, es decir, que nos robaran las tarjetas de crédito, que le pasara un banco. Bueno, acá todos sabemos los casos grandes e importantes que han pasado, pero nunca lo asociábamos a algo que es mucho más importante, que son los datos de las personas, lo que nosotros finalmente entregamos como información, y que hoy día el gobierno y el Estado, aquí cuando hablamos de instituciones públicas, tiene una gran importancia porque finalmente es la autoridad que maneja todos los datos, y la importancia de la protección en este sector radica en que suelen ser blancos más fáciles, porque finalmente están más desprotegidos que el sector público. El sector público el sector privado invierte en ciberseguridad y nos enfrentamos a
el sector público, que el sector público es dependiendo de la prioridad, del presupuesto y de la falta de personas también que están hoy en día preparadas a nivel mundial, ¿ah? No estamos hablando solamente de Chile, en que nos vemos que tenemos una gran falencia y un gap importante ahí en el sector público con respecto a la ciberseguridad. Es un tema muy desafiante y efectivamente siempre hay desafíos presupuestarios, ¿no es cierto? Y muchas veces ocurren recortes que pueden, por supuesto, influir en esto. En tu trayectoria, tú específicamente te has relacionado con la ciberseguridad tanto del sector privado como el público. Entonces tienes esa mirada como ahora estás, ¿no es cierto?, en el sector privado, pero trabajaste en lo público. Entonces, cuéntanos un poco las diferencias o similitudes entre los desafíos que enfrentan las instituciones privadas y las públicas a la hora de implementar ciberseguridad, más allá del presupuesto, aunque también si quieres ahondar en eso, ¿cómo se ven esas diferencias? O sea, ¿los desafíos son similares, son parecidos? Mira, los desafíos yo creo que son bastante parecidos. O sea, tenemos que proteger la información. Es más complicado incluso cuando hablamos de proteger la información de todos los chilenos y chilenas. Cuando hay una vulnerabilidad en alguna institución del sector público, vemos que nuestros datos están expuestos y o en un principio quizás no le tomamos tanta importancia como cuando vemos una vulnerabilidad en un banco, pero es un riesgo porque efectivamente si bien los desafíos son muy parecidos, tenemos temas de presupuesto, personas y modernización, que son clave y que finalmente son en polo opuesto. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa hoy día si nos ponemos a comparar en el lado del sector público? Primero hay un tema de intención. Este tema de ciberseguridad tiene que ser cross del gobierno de turno. Y en eso yo creo que estamos trabajando tanto el sector público como privado hoy día para que la próxima ley marco de ciberseguridad pare con esto. Porque por ejemplo, yo que trabajé en el gobierno y que tuve que ser parte de comenzar esta nueva área de ciberseguridad en el gobierno, podía haber sido muy fácil, quizás para el gobierno de turno, decir, ¿y qué pasa? Dejemos todo lo que está avanzado en la Política Nacional de Ciberseguridad de lado y empecemos con una nueva. Y nos hubiéramos demorado 4 años nuevamente en realizar una Política Nacional de Ciberseguridad nueva. En ese momento se decidió mantener la política nacional que venía del gobierno anterior y finalmente empezar a trabajar en los avances. ¿Y qué en eso tenemos que trabajar? O sea, no puede ser que hoy día haya un director o un asesor de ciberseguridad que sea nombrado y que después te cambie el gobierno, nuevamente volvemos a empezar con otras directrices, con otro tema. Esa es una parte bastante importante. La otra parte es la falta de personas calificadas. Efectivamente, hoy día las personas que trabajamos en ciberseguridad son bastante cotizadas en el mercado. Hace un par de meses salió un estudio que aproximadamente 600.000 profesionales en América Latina faltan hoy en día en ciberseguridad. Wow. A nivel mundial estamos hablando de casi 4 millones de profesionales y en América Latina solamente 600.000. Cuando hablamos hoy día que podemos trabajar desde cualquier parte del mundo y que la ciberseguridad es súper bien pagada, podemos ver profesionales que se preparan hoy en día y van a trabajar en China, van a trabajar en Estados Unidos, desde Chile, por ejemplo. Entonces, cuando tienes que trabajar en el sector público o encontrar personas para trabajar en el sector público, es muy difícil la retención, le llamaríamos, de las personas. Entonces, claro, se paga menos. Paga menos y como decimos, muchas veces cambia el gobierno y la estabilidad de estas personas también está en riesgo. Entonces, es un muy buen lugar para preparar a personas, pero ¿cómo logramos contenerlos? ¿Cómo logramos que las diferentes instituciones públicas tengan personas preparadas? ¿Cuál es la idea? Y finalmente es la reconversión. Finalmente personas que hoy día tienen algún tipo de conocimiento o en algún área específica, hablemos que ciberseguridad es muy amplio, pero que pueden reconvertirse a algunas líneas de ciberseguridad específicas. Porque finalmente estar estudiando y la capacitación y todo, va a venir una institución privada, te va a llevar y eso está pasando. Entonces, efectivamente, en la parte de personas, que es lo más importante, está débil. Por otro lado, tenemos las personas que somos las que trabajan, o sea, las personas que trabajan en instituciones públicas que, no sé, pueden utilizar sistemas obsoletos. Sabemos que el tema de presupuesto siempre es un problema en el sector público. Temas de actualizaciones, cuando falta personal, y que pasó hace un tiempo, y podemos nombrar con el EMPO, cuando pasó que simplemente por un parchado de un sistema que no se realizó,
probablemente por falta de personal o una vulnerabilidad, una filtración de información importante. Entonces, la cultura de ciberseguridad, el concientizar a las personas también que trabajan, no solo en el sector público, sino en el sector privado, en la vida diaria, de cómo mantenemos seguros nuestros dispositivos, dónde nos conectamos, cómo mantenemos segura la información, también en el sector público está mucho más débil que en el sector privado. Y todo el tema de procesos y tecnologías también que se están utilizando. O sea, estamos hablando que el CECIR del Estado lleva aproximadamente 5 años, 4 o 5 años, sí, pero antes de eso no había nada. Y hoy día, si bien funciona con la red de conectividad del Estado, o sea, las empresas que se quieran sumar para ser informadas y que finalmente son, pero todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas, todo lo que finalmente también son parte de la defensa nacional de nuestro país y que manejan esta información crítica, hoy día todavía no necesariamente están obligados a estar conectados. Entonces, finalmente todavía tenemos una disparidad de regulación interna que mientras no haya una ley, no va a pasar nada. Nosotros hablamos, por ejemplo, en esta ley marco de ciberseguridad, no sé si yo me imagino que has estado escuchando que ya mañana debería pasar nuevamente a conversación en la Cámara de Diputados, esta ley marco de ciberseguridad. De alguna manera, aparte de crear una agencia nacional de ciberseguridad que sería cross, digamos, ya aquí, que ya no tiene que ver con el gobierno de turno, también sería como un organismo más autónomo, como más organismo autónomo, efectivamente, que crea un modelo de gobernanza, promueve la gestión de riesgo e implementación de estándares de ciberseguridad para los organismos del Estado, pero sobre todo para servicios esenciales. Hoy día, gracias a no sabemos qué, pero nosotros hoy día tenemos servicios esenciales que no han sido atacados, pero que probablemente han sufrido alguna vulnerabilidad, pero que no ha sido grave. Pero finalmente esta ley define una cantidad de servicios esenciales, como por ejemplo la telecomunicación, generación, transmisión y distribución de electricidad, los servicios de transporte, banca, finanzas, etcétera, salud, pero que de alguna manera hoy día no nos damos cuenta de qué nos pasaría si, por ejemplo, un sistema eléctrico sufre un ciberataque y nos quedamos en Chile, como ha pasado en muchos países, sin luz. No lo vemos, porque como digo, lo asociamos siempre a un delito, a algo monetario. Pero hoy día nos cortan un ataque a la luz, el agua, al sistema de transporte, no sé, por los sistemas hospitalarios, y realmente estamos ante una catástrofe nacional y no estamos preparados. Una de las cosas que tú mencionaste me parece interesante es esto de que puede haber una reconversión de perfiles. Como, ¿qué tipo de profesiones pueden reconvertirse en perfiles de ciberseguridad? Porque me imagino que hay distinta gama, ¿no es cierto? En la gestión, lo legal, quizás lo técnico, lo informático. ¿Nos puedes contar un poco como cuáles son los distintos roles que se necesitan por si funcionarios públicos quisieran meterse en este mundo, como dónde entrar dependiendo de su profesión? Mira, como decía, la ciberseguridad es súper amplio. Nosotros hablamos de hoy día que tenemos, yo, por ejemplo, en mi caso soy ingeniero comercial, nunca voy a ser técnico y no para eso están los expertos. Pero sí, hoy día muchos ingenieros comerciales, civiles, están preocupados de lo que es la estrategia de ciberseguridad para las organizaciones, tanto públicas como privadas, para la definición de este camino, de este roadmap de ciberseguridad que tienen que tomar las organizaciones, para sacar un poco ciberseguridad del área TI, porque esto ya no es TI. Esto tenemos que sacarlo, si bien necesitamos expertos, esto ya no es TI. Entonces tenemos personas desde recursos humanos que hoy día tienen que ser los stakeholders, los puntos focales dentro de la organización para empezar a evangelizar a toda la organización con los riesgos de seguridad. Tenemos personas que hoy día están estudiando programación y que de repente terminan programación y dicen, bueno, ¿y qué hago ahora? Tienen muchas líneas para, obviamente siempre la parte del hacking ético y toda esa parte que es como lo entretenido de ciberseguridad, mucha gente tiende para eso, pero arquitectos, estamos hablando de informáticos, hay muchas líneas que no necesariamente tienes que haber estudiado una carrera de 5 años, pero hay muchas reconversiones de, como decía, de periodistas, de abogados. Hoy día toda la parte de la protección del dato viene a ser un tema crítico en el momento que salga la ley de protección de datos, porque finalmente todas las empresas van a tener 24 meses para adaptar toda la información que maneja una organización y que no es menor. 24 meses es bastante poco tiempo para
para poder prepararse para eso. Bueno, son sin duda muchos roles y hay oportunidades que se están abriendo. Cuéntanos, pasemos un poco a hablar de qué es lo que significa lo que está pasando en América Latina, que se han presentado políticas nacionales de inteligencia artificial, políticas nacionales de gobierno digital en los últimos años. ¿Qué implicancias tienen estos impulsos, estos programas de política pública para la ciberseguridad? A ver, cuando hablamos de todas estas políticas nuevas que están saliendo, gobierno digital, inteligencia artificial, como tú llamado, todo lo que tenga que ver con las tecnologías emergentes, es súper importante que todas las políticas hablen con ciberseguridad, de alguna manera tengan esa sinergia entre políticas, pues sabemos que existe una convicción de que esta simbiosis entre estas herramientas, así como genera mayores vulnerabilidades, también mejoran las capacidades. Lamentablemente siempre los ciberdelincuentes van más adelante que finalmente las personas o los proyectos de ley y todo eso. Entonces, sabemos que hoy día hay demasiada información que se está manejando con respecto a temas de inteligencia artificial para preparar vulnerabilidades para las organizaciones. Pero como decimos, o sea, hoy día no se puede crear una política nacional de un país de inteligencia artificial si no tiene considerada la ciberseguridad desde el inicio. Entonces, así como decimos, la inteligencia artificial se presenta como una nueva herramienta para mantener un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente, tanto como en la ciberseguridad. Esto también nos ayuda a cumplir y a contribuir optimizando tiempos de respuesta, la identificación de vulnerabilidades, detección de fraude, identificación de malware. O sea, es de mucha ayuda para avanzar más rápido con temas de ciberseguridad, para poder quizás contener un ransomware en alguna organización, pero también tenemos que estar claro que está al otro lado de la moneda, que también está preparando ataques de inteligencia artificial que son mucho más elaborados de lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, es súper importante, al menos acá en Chile sí se está haciendo esta mesa que conversa la de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que está conectada con gobierno digital y que está conectado también con la Política Nacional de Ciberseguridad en un mismo entorno. Entonces, hoy día podemos decir que en Chile sí estamos trabajando en conjunto y que finalmente estamos yendo hacia el camino correcto. No decimos que vamos a estar adelantados probablemente, pero sí decimos que estamos avanzando en el buen camino. Entiendo. Claramente, como tú dices, no se puede hacer uno sin lo otro. Entonces, finalmente, esto tiene que ocurrir, tienen que integrarse estos ecosistemas que si funcionaba por separado ahora tienen que estar conversando y qué bueno saber que en Chile esa conversación está ocurriendo. Oye, y para cerrar, cuéntanos cómo se encuentra América Latina en materia de ciberseguridad en comparación con otras regiones. Bueno, nosotros en América Latina, si bien estamos avanzando, han habido mejoras, hemos trabajado en el nivel de madurez en la región, pero todavía estábamos muy bajos en esta materia. Son pocos países los que podríamos decir que ya tienen una ley. Tenemos la ley de delitos informáticos, pero estamos en proyectos de ley, o sea, la ley de protección de datos, que también tiene mucha implicancia, así como hablamos de la inteligencia artificial con respecto a temas de ciberseguridad. Lleva 5 años en el Congreso y que esperamos que prontamente salga. Pero en general, con respecto a la región y a los países, estamos muy, muy por debajo. Nosotros tenemos países que son símbolos como Reino Unido, Singapur, Estonia, Estados Unidos, que obviamente llevan una estrategia de ciberseguridad ya muy avanzada, pero nosotros vamos en camino a eso. O sea, lamentablemente hubo el tema de COVID que paró mucho esto de avanzar hacia nuevas leyes, pero vemos una diferencia. Vemos una diferencia en que hoy día el sector privado está avanzando sin necesariamente tener una ley. Está preparando proactivamente porque sabe que el riesgo reputacional que corre por un ataque es mucho más alto que la pérdida económica finalmente. Pero sí vemos la desventaja en el sector público, que el sector público sí espera la regulación, espera que haya una política, espera que haya una ley para poder primero generar los presupuestos, tener la autorización de contratar a las personas y todo lo que tiene que ver asociado a eso. Chile está avanzando y lo bueno es que hay un acuerdo transversal a nivel de gobierno, de Congreso, tanto de la oposición como del gobierno de turno, en que sí tenemos que trabajar hacia esta nueva ley marco de ciberseguridad. Entonces eso ayuda a que esto fluya más rápido. Sabemos que hay muchas personas que están apoyando en esto y como decimos, hay una
Lo bueno de la ciberseguridad es que está esta colaboración entre público-privado que de alguna manera ayuda a que esto avance más rápido. Y en eso hoy día estamos trabajando, yo creo que desde varias líneas, desde la línea, como decimos, desde la academia, desde la línea privada y desde la línea de gobierno para poder crear un país un poco más resiliente ante algún ataque, pero también estar mejor preparado para lo que se nos viene. Finalmente sabemos todo lo que viene y que los ataques han avanzado de una manera incremental estos últimos. Exactamente, y con la digitalización que está ocurriendo y la transformación digital que está ocurriendo, van a haber cada vez más flancos sobre los cuales, por decirlo así, atacar. Entonces, si queremos tener una continuidad operacional que además proteja los datos, ¿no es cierto?, y que finalmente está amarrado a proteger los derechos de las personas, el que esos datos se resguarden, también necesitamos una mirada integral y una implementación estratégica de la ciberseguridad. Así que esperamos que tener más noticias en torno al tema de la ciberseguridad y también la protección de datos, ¿no es cierto?, que se apruebe la ley este año. Nosotros también de GovLab hemos estado participando a través de nuestra subdirectora Romina Garrido y nada, estamos atentos a que esa ley salga porque también eso va a ayudar mucho a proteger los datos y por supuesto que es una componente importante, ¿no es cierto?, para tener sistemas que sean resilientes en materia de ciberseguridad. Una componente clave, sabemos todos que es parte de... Lamentablemente hasta que no nos pasa también no nos damos cuenta de la gravedad de las cosas y ahí le damos la importancia como país. Eso ya estamos claros, pero sí hoy día vemos a base que se está trabajando de una manera paralela a llegar a tener estas leyes que son tan necesarias. Súper, muchas gracias Carolina por tu participación, ha sido un gusto tenerte aquí en el podcast Ruta Innovar. Muchas gracias María Paz por la invitación. El podcast Ruta Innovar es el sonido de la innovación pública. Es presentado por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te invitamos a conocer los cursos y diplomados que impartimos en el GovLab, todos en formato online sincrónico. En particular, les recomiendo conocer nuestro Diplomado Internacional en Transformación de la Gestión Pública en la Era Digital, que parte en agosto. Visítanos en el sitio web govlab.uai.cl. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Ruta Innovar.